En abril del año 2026, las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron al exfutbolista guatemalteco Pedro Julio Samayoa Moreno. La captura se realizó junto a su madre y su hermano, quienes quedaron en un centro de custodia en el estado de Georgia. En un primer momento no se sabía si todo esto había sido por un tema migratorio o porque estaban respondiendo directamente a una alerta internacional emitida desde Guatemala. Lo que sí estaba confirmado era una cosa: los tres tenían órdenes de captura vigentes desde 2025, no solamente ellos sino otras 2 personas más. Estas órdenes habían sido emitidas por un juzgado guatemalteco, debido a un caso de mucho impacto en el país, el asesinato de una joven que había ocurrido más de 20 años atrás y que durante mucho tiempo no tuvo respuestas. Con esta captura empieza a abrirse la luz y la justicia para una familia que ha luchado no solamente contra la justicia en Guatemala, sino también contra diversos organismos, buscando que se pueda tratar el caso de la manera más eficiente posible. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Guatemala, el de Claudina Isabel Velázquez Páez. Acompáñenme a ver todos los detalles. Antes de empezar con este video, quiero decirles que este caso ya lo tenemos en el canal, lo hemos tratado en varias ocasiones mientras se han dado las actualizaciones. Pero como pudieron ver en la introducción, ahora se ha dado la captura del mayor sospechoso junto a sus 2 cómplices, su madre y su hermano, además de que, como ya sabemos, hay otras 2 órdenes de captura. Aquí vamos a presentar un poco un resumen del caso. Si lo quieren ver con más detalles, les dejaré los otros videos que he hecho. Van a ver un resumen, un poco de contexto y al final hablaremos de las denuncias. Ahora sí, iniciemos. La mañana del sábado 13 de agosto de 2005, una llamada telefónica anónima alertó a las autoridades en Guatemala sobre la presencia de un cuerpo abandonado en un área apartada, a varios kilómetros de un área residencial. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que en el suelo, en un punto aislado, estaba el cuerpo de una joven mujer. Las condiciones dejaban ver que no era una muerte cualquiera, sino una escena llena de violencia. A pesar de la gravedad, el sitio no fue resguardado con el rigor que correspondía, y los agentes que realizaron las observaciones preliminares no tuvieron un control adecuado del entorno. En ese momento, lo único seguro era que la joven había perdido la vida en circunstancias violentas, pero no había nada que les permitiera poder reconocerla. Y mientras el cuerpo permanecía en la morgue sin identificar, a varios kilómetros una familia comenzaba a enfrentarse a una dura realidad. Unos padres tenían horas intentando localizar a su hija y recibieron una llamada que cambiaría por completo la búsqueda. Un conocido les informó que en la morgue había un cuerpo con unas características muy similares a la chica que buscaban. Al final la familia fue a este lugar y se encontraron con el mayor de sus temores. La joven que estaba allí sin vida era la chica que buscaban, identificada como Claudina Isabel Velázquez Páez, de 19 años. A partir de ese momento la pregunta ya no era solo quién era la víctima, sino qué había ocurrido y por qué. Y para entender bien el contexto de la situación tenemos que conocer un poco de ella. Claudina Isabel Velázquez Páez nació el 21 de noviembre de 1985 en Guatemala, siendo la segunda hija del matrimonio formado por Jorge Velázquez y Elsa Claudina. Ella creció en un entorno estable junto a su hermano mayor, con quien tenía una relación muy cercana. Además, en su casa también había fuertes valores religiosos: educación con disciplina, compromiso y responsabilidad. Desde temprana edad, quienes la conocieron coincidían en describirla como extrovertida, directa y definida. Era sociable y tenía mucha facilidad para relacionarse con los demás. En 2004 ingresó en la universidad para estudiar Derecho, una carrera que no solo le interesaba, sino que asumía con un propósito concreto. Destacaba como estudiante y tenía la intención de especializarse en Derecho Penal, específicamente en España. Ya para mediados de 2005, Claudina se encontraba cursando el 4º semestre de su carrera y estaba proyectando grandes pasos en su vida. Tenía planes, metas y expectativas. Así las cosas, llegamos al viernes 12 de agosto de 2005, el cual comenzó como cualquier otro día en la casa de la familia. Por la mañana compartieron el desayuno en un ambiente cotidiano, y alrededor de las 8:30 Claudina salió de casa junto con su hermano, cada uno rumbo a sus actividades diarias. A lo largo del día, la joven cumplió con su rutina habitual vinculada a la universidad. Era viernes y, como muchas otras veces, tenía planes para después de sus actividades académicas.
Ese día no era extraño que ella después de clase saliera con algunos amigos. Sin embargo, con el paso de las horas la normalidad comenzó a diluirse. Claudina no regresó a su casa en el horario habitual y tampoco se comunicó como solía hacerlo. Aunque no era completamente inusual que saliera con amigos, el silencio empezaba a marcar una diferencia. Con el paso de las horas, la ausencia de la joven comenzó a hacerse más evidente en su casa, y alrededor de las 7:30 su padre decidió comunicarse con ella a su teléfono, pero no obtuvo respuesta. No fue sino hasta las 10 de la noche que finalmente lograron establecer contacto. Durante esa llamada, Claudina explicó que estaba en una fiesta, que el lugar contaba con seguridad y que estaba rodeada de más amigos. La información parecía buena y sus padres se quedaron más tranquilos. Además, después de esa llamada surgieron algunas otras más, y Claudina dijo que regresaría a su casa alrededor de la medianoche, pero esto no sucedió. Sus padres volvieron a intentar comunicarse con ella, pero en esta ocasión no obtuvieron respuesta. La espera se hizo muy larga y alrededor de las 2 de la madrugada, ya del sábado 13 de agosto, el timbre de la casa sonó. Al abrir la puerta, los padres de Claudina se encontraron con una mujer que hasta ese momento era desconocida. Le explicó que era la madre de un chico llamado Pedro Julio Samayoa, amigo de Claudina, y la razón de su visita no era casual. Ella también había perdido contacto con su hijo esa noche. Sin embargo, lo más relevante no solo era la coincidencia en la búsqueda, sino que la mujer relató que poco antes había logrado comunicarse al teléfono de Claudina, y que durante la llamada escuchó algo que la alarmó. Según explicó, alcanzó a oír a la joven gritar, como si estuviera rechazando a alguien o pidiendo que alguien se detuviera. Dijo que la comunicación luego de eso se había cortado abruptamente. Ese detalle obviamente hizo que la familia de Claudina se sintiera preocupada. Ya no se trataba únicamente de una chica que se había alargado el tiempo en una fiesta, sino que ya estaba la posibilidad de que algo malo le hubiese pasado. Los padres de la joven salieron de inmediato junto a la madre de Pedro, con la intención de localizar a ambos lo antes posible. El primer destino fue el lugar donde estaba la fiesta. Querían confirmar que ambos habían estado allí y reconstruir sus movimientos. Al llegar al vecindario comenzaron a preguntar y a recorrer las calles, pero no obtuvieron información para poder localizarla. Nadie parecía haber visto nada fuera de lo común. Mientras tanto fueron hasta la garita del lugar. Ya eran cerca de las 3 de la madrugada cuando la madre de Pedro recibió una llamada. Era su hijo. Explicó que él estaba en su casa y se encontraba bien. Cuando la madre le preguntó por Claudina, la reacción del joven fue inmediata. Comenzó a llorar y dijo que no sabía nada de ella. Así las cosas, la mujer se fue para reunirse con su hijo, y cuando estuvieron juntos él le contó su versión de los hechos. Afirmó que él y Claudina habían estado juntos hasta más o menos las 12:30 de la madrugada, y que ella había decidido retirarse por su cuenta de la fiesta. Según el relato, ese había sido el último momento en el cual la había visto. Esta declaración, lejos de aportar respuestas, solo abrió más dudas. Si Claudina había salido sola y tenía previsto volver a su casa, ¿qué había ocurrido en el trayecto? ¿Y en qué punto se había perdido su rastro? Ante la falta de respuestas y con el temor ya instalado, la familia de Claudina llamó a la policía desde la garita donde estaban. Para ese momento los padres de la joven tenían claro que no podían seguir esperando, ya que la situación ya no encajaba con una simple ausencia. Sin embargo, cuando los agentes llegaron al lugar y escucharon lo ocurrido, no le dieron a la familia la respuesta que ellos esperaban. Al intentar interponer una denuncia, se encontraron con una negativa. Les indicaron que tenían que esperar al menos 24 horas. Pero los padres de la joven insistieron, e incluso relataron el contenido de la supuesta llamada que había recibido la madre de Pedro. Pero los oficiales dijeron que seguramente la joven regresaría por su cuenta, y que en ese momento no podían hacer nada más. Sin tener un apoyo oficial inmediato, ellos continuaron por su cuenta intentando localizar a la chica. Se comunicaron con conocidos y revisaron cualquier posible pista, pero las horas pasaron y los resultados no fueron efectivos. Al final regresaron a su casa sin muchas esperanzas. Así la mañana avanzó sin cambios, y no fue sino hasta unas horas después que recibieron la noticia de que había un cuerpo muy parecido al de su hija. También en ese momento decidieron acudir a la policía para poner la denuncia de la desaparición, y tras mucho tiempo insistiendo, al final, luego de mucha presión a las autoridades, se inició un procedimiento. La reacción no fue ni inmediata ni proporcional, pero al menos ya había un avance. Luego de la identificación del cuerpo, las autoridades entregaron los restos de Claudina a su familia. El proceso, que debía estar marcado por un rigor técnico y un gran respeto, mostró fallas desde el inicio. Una de las más graves fue que durante los procesos iniciales no se tomaron impresiones dactilares. La situación no terminó allí. Horas después, mientras el cuerpo estaba siendo velado, personal del Ministerio Público llegó hasta el lugar para realizar un procedimiento pendiente.
La diligencia se llevó a cabo en medio del velorio y pese a la oposición de la familia. Este tipo de actuaciones no solo evidenciaba desorganización, sino también falta de protocolos en el manejo del caso. Desde ese punto, la investigación comenzaba a construirse sobre una base frágil, donde los errores iniciales tuvieron grandes consecuencias. Para la familia, que apenas empezaba a asimilar lo sucedido, estas irregularidades añadían una capa más de frustración. No solo estaban enfrentando una pérdida, sino también la sensación de que el proceso no les daría las respuestas que necesitaban. A estas irregularidades iniciales se sumaron problemas más graves en los exámenes forenses. Y es que uno de los puntos clave que jamás quedó esclarecido fue la hora exacta de la muerte. Este dato era fundamental para reconstruir los hechos, pero no fue determinado de forma precisa. Una situación que agravó todo fue que en cierto punto del peritaje se consignó que la muerte supuestamente había pasado en un momento después de que se habían hecho los exámenes forenses. Esta contradicción no solo evidenciaba fallas técnicas, sino que ponía en duda la fiabilidad de todo el proceso. En medio de todas estas inconsistencias surgió un elemento que no fue incorporado tampoco a la investigación oficial. El padre de Claudina comenzó a investigar entre los vecinos de la zona donde había sido encontrado el cuerpo, y una mujer dijo que alrededor de las 3 de la madrugada había escuchado una detonación de un arma de fuego. Sin embargo, esta posible referencia no fue utilizada con el rigor necesario. Así, la falta de precisión en los informes y la omisión de distintos elementos terminaron debilitando una parte esencial en el caso, la reconstrucción de las últimas horas de vida de la joven. Con el paso de los días, la investigación no mostró avances significativos, y no fue hasta un mes después de los hechos que el padre de Claudina fue citado a declarar por primera vez. Para entonces la urgencia inicial ya se había perdido, y el caso comenzaba a avanzar cada vez más y más despacio. Y es que en medio de la falta de avances, la familia tuvo que enfrentar también el silencio de la investigación, y además de eso la revictimización de Claudina. Según se supo en una primera etapa de las investigaciones, los oficiales no quisieron investigar el caso porque decían que Claudina era una mujer que se dedicaba al trabajo sexual, algo que no tenía nada que ver con el trabajo de los investigadores. Si bien ella era una joven estudiante, si hubiese sido una trabajadora sexual, también merecía que su caso fuera investigado. Además de eso, cuando los investigadores visitaron a la familia unos meses después de la muerte, dijeron que Claudina había estado en un lugar donde ella no debía estar, y que ella misma se había expuesto a las situaciones que le habían quitado la vida. También dijeron que había tomado decisiones que la habían puesto en riesgo, y que al final todo era culpa de ella. Obviamente todos estos comentarios no le hicieron gracia a la familia. Así las cosas, las semanas se transformaron en meses, y los avances no se dieron. No había ningún resultado visible ni ninguna pista sólida. Ante la falta de respuestas y el evidente estancamiento en el caso, el padre de Claudina no quiso quedarse al margen, y comenzó él a investigar de nuevo por su cuenta. Esta vez fue al lugar donde había sido encontrado el cuerpo acompañado de su hermano, con la intención de hacer por su propia cuenta una investigación. Ambos comenzaron de nuevo a recorrer la zona y hablaron con vecinos, comerciantes y con cualquier persona cercana. Su intención era reconstruir lo ocurrido a través de testimonios, y allí se dieron cuenta de una cosa: las autoridades jamás habían ido a hablar con esa gente. Si no tenían pistas era porque no las habían buscado. Para el padre de la chica esto confirmaba su sospecha: la investigación era lenta e incompleta. Este recorrido reforzó la idea de que el caso no estaba siendo trabajado con la profundidad necesaria, y ante la falta de resultados dentro del país, la familia decidió llevar el caso a instancias internacionales. Con el paso del tiempo reunieron documentación y pruebas sobre las irregularidades, y presentaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta era una decisión muy importante, y fueron insistiendo, convencidos de que lo sucedido no podía quedarse sin una revisión más profunda. El proceso, después de algunos años, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el tribunal concluyó que el Estado de Guatemala era responsable de una violación de los derechos a la vida y a la integridad de Claudina. La sentencia señaló que las autoridades no habían actuado con diligencia, fallaron en la búsqueda inicial, en los protocolos, en la investigación, omitieron procedimientos básicos y dejaron de lado líneas importantes de investigación. Como parte de las medidas derivadas de esta sentencia y del caso, se implementó en Guatemala un mecanismo de búsqueda inmediata para mujeres, conocido como la Alerta Isabel Claudina. Este sistema fue creado con el objetivo de evitar situaciones como la de Claudina. Con esto, cualquier mujer que es reportada desaparecida en el país es buscada de manera inmediata. Además de eso, el nombre no fue solo por Claudina, fue por otra joven llamada María Isabel Vélez Franco. A partir de su creación se han activado cientos de miles de alertas que han ayudado a localizar a cientos de mujeres con vida.
Así las cosas, los años fueron pasando y a pesar de la denuncia internacional, el caso volvió a avanzar de manera muy lenta. En 2022, la familia recibió una información de que había una persona vinculada al caso. Sin embargo, este dato en ese momento no se tradujo en capturas. Y en 2024, el Estado de Guatemala realizó un acto público para pedir disculpas a la familia. Durante años, el caso permaneció sin identificados. Sin embargo, en 2025, la investigación dio un giro, cuando un juzgado ordenó la captura de 5 personas vinculadas al caso, las cuales eran las siguientes: Pedro Julio Samayoa Moreno, el amigo de Claudina, que para ese momento ya era un futbolista muy famoso en el país, que había jugado para la selección nacional y para uno de los clubes más grandes del fútbol nacional. Él había hecho una vida normal y tranquila, e incluso se consideraba una persona muy exitosa. Además de eso, también a Zuli Moreno Barbier, la madre de Pedro, Eduardo Alejandro Samayoa Moreno, el hermano de Pedro, Jorge Barahona Orellana y Dalia Lisset Palmerarte, también identificada como Dalia Lisset Palmerarte de Lujurströmer. Todos fueron vinculados por el delito de asesinato, obstaculización a la justicia y falso testimonio. Esto generó mucha indignación en la población, porque cuando el caso de Claudina comenzó a salir a la luz no se había dado el nombre de Pedro. Se mencionaba a esta persona nada más como su amigo, y no se sabía que en efecto era una persona muy conocida en el país, aunque cuando todo sucedió él todavía no tenía una carrera deportiva. Esto indignaba todavía más, porque este hombre había podido seguir con su vida y tener muchos éxitos, cosa que Claudina no. Ya en 2026, en el mes de abril, se realizaron las capturas. Pedro Samayoa se encontraba junto con su madre y su hermano en los Estados Unidos, y fueron detenidos por agentes de migración. En un primer momento no se sabe si fueron detenidos por algo migratorio o simple y sencillamente porque en Guatemala había una alerta para su captura. Lo que sí se sabe es que ahora están bajo custodia de las autoridades estadounidenses gestionando su situación legal y pensando en un posible traslado a Guatemala. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Este es un caso que, como dije, ya habíamos traído al canal, pero que tiene una actualización súper importante, estas detenciones. Así que es bastante bueno que lo recordemos, que sepamos qué pasó y que ahora estemos a la expectativa de que se haga justicia para Claudina. Su familia lo ha estado esperando por muchos años, realmente lo merece. Un caso que costó mucho que avanzar en un país donde ya sabemos como el nuestro, lleno de impunidad y corrupción. Se puede ver el esfuerzo que hicieron los familiares de la joven para que este hombre ahora esté tras las rejas y se haga un poco de justicia. Muy triste, muy lamentable, no es el primer caso de este tipo. En nuestro país todos los días son asesinadas muchas mujeres que no llegan a tener justicia, y no solo las mujeres, también los hombres, los niños. Realmente estamos en una ola de violencia increíble y es importante que las familias puedan pensar que algún día se hará justicia por todo lo que ha sucedido. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.